Hola, muy buen día. Esta es la última sesión del curso. Bueno, primero que todo, quiero hacer como un recuento de las últimas 2 clases. Como les decía, podemos ver un sinnúmero de imagen de diferente tipo. Eso por en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo buscarlas, cómo acercarnos a ella. Pero es que son muchas cosas que podemos explorar a la hora de buscar a las personas de origen africano en las imágenes. Entonces, yo quiero que, tengamos paciencia, primero. Quiero invitarlos a tener mucha, mucha, mucha paciencia a la hora de hacer nuestras investigaciones, nuestras pesquisas sobre estas imágenes. Y segundo, apoyarnos en la bibliografía disponible, la historiografía disponible y las fuentes. Entonces, como hemos podido ver en los artículos que hemos leído para este curso, los textos y los videos, es un sinnúmero de elementos que podemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras investigaciones y nuestra búsqueda. No es solamente, como les decía, googlear y ya encontramos todas las imágenes que queremos, es mucho más complicado que eso. Les reitero mi invitación a que pueden seguir digamos, muchas cuentas en redes sociales. La verdad es que las redes sociales, digamos, nos ofrecen un sinnúmero de aportaciones al respecto. Entonces, también quiero reiterar esta invitación a que exploremos estas cosas que nos ofrecen em, las, las redes sociales y el Internet en general, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que vamos a ver ahorita, pues es justo eso, lo que hay en Internet. No me estoy inventando nada, absolutamente nada, sino todo lo que he encontrado a partir de mis pesquisas. Bueno, lo primero que quiero compartirles, que es muy importante que lo tengan en cuenta en sus investigaciones, son dos cosas. La primera es que, como muchas de las imágenes que estamos viendo y de las descripciones que vamos a ver, son de siglos pasados, siglo XVI, XVII, XVIII, incluso de XIX, muchas imágenes de las que estamos viendo. Para el caso brasileño, me gustaría destacar este diccionario muy interesante, bueno, en el caso portugués en general, no solamente brasileño, pero que nos permite conocer, digamos, el caso brasileño. Entonces, quiero introducirlos a este texto de Bluto. No sé si en la anterior sesión debieron de haber leído el libro de Ceci Fromun, y ella cita, por ejemplo, este texto para hacer referencia a Dapper, de cómo este señor describió las bolsas Jumanjiya en en su texto, en su diccionario, y al mismo tiempo hace referencia a Dapper. Este señor no, digamos, no estaba fuera de contexto, leyó y digamos, estaba bastante, o sea, para él construir su diccionario, lo que quiero decir es que estaba bastante instruido en cuanto a lo que se estaba escribiendo en la época. Entonces es muy interesante tener en cuenta. Entonces los invito, está aquí digitalizado todos los volúmenes porque son varios, aquí están. Aquí están, digamos, todos los textos que podemos ver. Ay, Dios mío, perdón. Este va del el volumen uno de la A a la K, ¿no? Podemos encontrar este diccionario. Hay otro que se llama vocabulario, no se llama diccionario, se llama vocabulario. Y en este también podemos encontrar, digamos, referencia ay, perdón, a lo mismo, los podemos visualizar e incluso descargar, ¿no? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta a la hora de consultar digamos, la simbología. ¿Qué quería decir? ¿Qué quiere decir esa descripción con respecto a X cosa? En este caso, les puse el ejemplo de las bolsas Jumanjiya. Pero también tenemos para el caso español este diccionario lexicográfico. También es una super invitación para poder comprender gran parte de las descripciones que luego encontramos en español. No tenemos ni idea a qué se refiere o tenemos un contexto muy actual, por ejemplo, de lo que quiere decir y digamos, perdemos de vista justo, digamos, estas descripciones o por lo menos el detalle de las descripciones por no conocer el vocabulario de la época. Entonces también es una invitación
cuando estemos haciendo la búsqueda de nuestras imágenes. Además de que también nos sirve a la hora de buscar, porque no conocemos los sinónimos, no sabemos a lo que se referían y más. Entonces, por medio de estas herramientas podemos encontrar otras palabras que a la hora de hacer nuestras búsquedas en Google, encontramos un sinnúmero de, mm, de resultados que nos podían ayudar para lo que estamos investigando. Son pequeños tips que quería darles porque sí son importantes y nadie te los dice. Bueno, yo quería empezar para el caso brasileño. Hay muchos repositorios, quiero empezar por ahí. Hay muchos repositorios. Tenemos el mismo Google, Google Books tiene un sinnúmero de Google. Tenemos la europeana en general. Para el caso europeo, tenemos que engloba Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Nacional de Francia y demás. O sea, un montón de bibliotecas alrededor de toda Europa que las engloba, pero yo me quiero referir a estas tres que son como las que más he usado y donde he encontrado más imágenes, ¿no? Pero en general en cualquier lugar. Entonces, yo aquí en Gálica, que es la Biblioteca Nacional de Francia, tengo digamos, esta búsqueda que hice para el caso de Debret y en general del río, bueno, de Brasil de la época. Entonces hice una pesquisa muy simple para encontrar estos documentos y como les mencionaba la clase pasada, tenemos estos bocetos de Debret. Aquí están, los podemos ver, los podemos descargar, los podemos analizar, cada uno en su contexto, qué nos quería decir el autor, ¿no? Por otro lado, quería mostrarles que estas imágenes en concreto están ligadas con la Biblioteca Nacional de Brasil. Entonces podemos ir incluso directamente a la Biblioteca Nacional de Brasil, como vemos aquí el loguito. Entonces, mire, dice, documento accesible en el sitio de la biblioteca. Entonces podemos ir directamente perdón, a este sitio y explorar el acervo. Aquí podemos ver Biblioteca Nacional Digital. Aquí están todas las imágenes que yo estoy viendo, que estoy buscando. Y lo interesante es que nos da aquí unas descripciones con respecto a las imágenes que, digamos, estoy viendo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo nos podemos incluso ligar estas imágenes con respecto al Río de Janeiro, ¿no? En concreto de Brasil, ¿no? Entonces también es una invitación para que exploremos incluso lo que tenemos aquí para el caso brasileño. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos impresos franceses del siglo XIX. Si le damos clic aquí en esta etiqueta directamente, nos arroja, digamos, todo lo que tiene esta biblioteca con respecto. Ay, no quiere entrar. Creo que está un poco fallando la página, pero nos arroja concretamente, ahora sí ya quiso entrar. Miren, nos muestra justo lo que hay y toda la descripción sobre la imagen en concreto, que va, digamos, desde diferente índole, ¿no? Entonces nos dice que es una grabadura de X imagen, me gusta porque viene muy detallado la imagen, el título, quién la hizo, y también nos dice dónde está JPG, dónde la podemos descargar y demás. Es decir, encontramos digamos, un cúmulo detallado de cada una de estas imágenes. Si me permiten, voy a porque aquí nos ha arrojado, digamos, no muy, este, no me gustó la forma en que nos arrojó la imagen, aunque está bastante detallado, pero la que les quería mostrar en concreto no nos la está mostrando. Entonces, quiero adentrarme concretamente digamos, a la que nos sirve, ¿no? Para nuestra pesquisa del día de hoy. Bueno, aquí en la misma Gálica podemos encontrar
estas imágenes, como les había mostrado en el caso de Debre, podemos encontrar esta liga con la Biblioteca Nacional de Brasil y es muy interesante porque si le damos clic justo al, digamos, al acervo donde está la imagen en particular que queremos ver, que podemos ver, por cierto, aquí está, vendedores de leche, porque así se llama, vendedores de leche, ¿no? Entonces tenemos estas personas vendiendo leche en la calle, parecido a estos vendedores que veníamos viendo en el Brasil colonial. Perdón, tenemos estas imágenes, ¿no? Entonces podemos abrir imagen por imagen, es interesante porque la podemos ver a detalle, cada una de las imágenes así como que ampliada, podemos ver la ropa, las vestimentas, en este caso el oficio, tenemos este otro vendedor, ¿no? Estos vendedores en general, ¿no? Todos estos vendedores que tenemos aquí. Eso por un lado. Y la otra cosa que quería mostrarles, por ejemplo, bueno, además de que aquí viene súper detallado toda la información de cada una de estas imágenes para que pongamos la referencia en nuestras bibliografías y en nuestros estudios, es que si le damos clic, por ejemplo, tenemos aquí Black de Brasil, del siglo XIX, Slavery Brasil, tenemos vendedores ambulantes, esclavos de gaño, que son los esclavos a jornal. Aquí también vamos a encontrar un montón de imágenes solo dándole clic. O sea, con que encontremos una imagen, ya esa imagen nos remite a un sinnúmero de imágenes súper interesantes que podemos explorar. Como les decía, esta parte del curso es como más práctica y que yo espero ustedes puedan explorar cada uno en su ay, como que no quiere conectar. Bueno, cada uno en sus casas podemos explorar estas imágenes, porque recuerden que para esta actividad de esta clase es buscar 3 imágenes y describir, hacer una descripción con respecto a ello. Ya les he dado las herramientas, ya les he ido explicando más o menos dónde pueden encontrar estas imágenes, dónde pueden encontrar referencias, dónde pueden documentarse más, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas imágenes, como vimos ya en las, por ejemplo, Juliao, tenemos estas imágenes de personas esclavos de Gaño. Aquí está, esclavos de Gaño, Brasil. No lo busca y miren, también lo tenemos por idioma, por año, es decir, podemos hacer una búsqueda exhaustiva de todas las imágenes que queremos explorar. Entonces tenemos, como les digo, estas mujeres que vendían, productos en la calle. Tenemos, miren, otra vez aquí a Juliao con estas imágenes hermosas a color, pero también tenemos otro tipo de imágenes, también para el siglo XIX. Es decir, podemos explorar ay, perdón, un cúmulo importante de imágenes alrededor de eso. ¿Y qué nos permite? Primero, ver la vida cotidiana. Segundo, ver las ocupaciones de las personas de origen africano. Y yo creo que eso es muy interesante a la hora de hacer nuestras exploraciones, nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque nos acerca al mundo de estas personas, ¿no? A todo, digamos, al panorama concreto de las personas de origen africano. Este en el caso brasileño eh, que podemos explorar con todos estos artistas que nos hicieron, digamos, nos dejaron todas estas imágenes. Aquí tenemos de Debre, el libro. Y aquí es, por ejemplo, en este es muy interesante porque, por ejemplo, le podemos dar aquí clic al libro y podemos descargar todo el libro. Es decir, no solamente tenemos la imagen, podemos leer todas las descripciones que hizo Debret de las personas en el Brasil colonial, no solamente personas de origen africano en general. Entonces, y aquí tenemos, digamos, la ficha del libro en particular. Es decir, esta herramienta, acercarnos por medio de Gálica o de la Biblioteca Nacional de Brasil, nos permite acercarnos a un sinnúmero de imágenes sobre las personas de origen africano. Y bueno, tenemos aquí todo el contenido del texto como tal. Es decir, es una fuente que de verdad vale la pena que ustedes la exploren con tranquilidad en su casa, cada uno
de lo que aquí les estoy mostrando. Entonces, repasemos. Tenemos estos dos diccionarios, el lexicográfico, el de Bluetooth. Les voy a dejar también aquí, además del texto de Cecil Fromont, que debieron leer para la clase pasada, donde tomo un fragmento de Bluetooth, yo voy a subirles uno que hice también, donde tomo de hecho un diccionario también de Bluetooth para hablar sobre diferentes cosas sobre las personas de origen africano. Entonces, es decir, tenemos un cúmulo de herramientas que podemos usar para mostrar, ¿no? Lo que queremos estudiar. Bueno, eso en el caso brasileño. Me quiero ir al caso neogranadino con la comisión coreográfica. Tenemos un montón de imágenes de la misión coreográfica de todo lo que en su momento era la Nueva Granada, este proyecto que va, digamos, liderado en un principio por Agustín Codazzi, digamos, va de diferentes provincias y comprende, digamos, un gran cúmulo de imágenes durante estos años y que va de diferentes lugares, Ocaña, Santander, Pamplona, lo que actualmente sería Buenaventura, Barbacoa, Chocó, Pasto, Popayán, Medellín, Cauca, es decir, casi toda la República excepto el Caribe. Para el Caribe tenemos otro cúmulo de imágenes muy interesantes. Entonces, aquí les quiero mostrar cómo las personas en general de la Nueva Granada fueron graficados. Entonces tenemos todo esto, digamos, este cúmulo de imágenes que podemos explorar y que podemos ver una a una las imágenes. Y aquí está. La Biblioteca Nacional de Colombia nos ha hecho el favor de digitalizarnos, si no el 100%, casi el 100% de todas estas imágenes. Y aquí podemos ir viendo una por una. Me voy a quedar aquí en esta primera imagen. Por ejemplo, aquí podemos hacer una pequeña zoom, un pequeño zoom aquí, esta persona vendiendo en la calle, un trabajador en la provincia del Chocó, y bueno, los que son colombianos o los que saben un poco, saben, digamos, cuál es el contexto un poco de la imagen, pero para las personas que no, digamos, actualmente muchas de las personas de origen afro viven en esta zona del país, lo que actualmente sería Chocó, y todo el Pacífico colombiano, en el Cauca, en Nariño, en Valle del Cauca, que son los estados o departamentos, dependiendo de cómo le digan en sus países. Y el hecho de que haya una persona, digamos, de origen africano aquí vendiendo, digamos, tiene una razón de ser, ¿no? Entonces tenemos también a esta persona, por ejemplo, de origen africano, al parecer con su hija, acompañando. ¿Se acuerdan que les había comentado que iba mucho de acompañante? Bueno, también tenemos estas imágenes de las personas de origen africano acompañando a la señora, digamos, en su paseo o en alguna diligencia, ¿no? Eh, Tenemos estas imágenes también de estas personas, también en el Chocó, haciendo labores y demás. Tenemos estas imágenes también donde nos muestra su vida cotidiana, sus casas y a lo que se dedicaban. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, y esta imagen de estas personas aquí trabajando, pero también tenemos aquí estas personas embarcándose, ¿no? A lo que se dedicaban a comerciar, además, pero también tenemos unas de las personas en las minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quería mostrarles con estas imágenes es que podemos conocer el contexto de las personas de origen africano en diferentes, digamos, situaciones, no solamente como esclavizados, sino también como libres, como, como personas en diferentes labores, etcétera. Y
digamos que aquí en la comisión coreográfica podemos ver algo de ello, ¿no? Entonces, gracias a que está casi todo esto, por ejemplo, digitalizado, podemos ver parte de eso. Esta imagen, por ejemplo, me gusta mucho, como les decía, uno puede ver el contexto de la imagen está una persona, al parecer de origen indígena, otra de origen africano, y están ahí parados, con su animal al lado, pero lo que me encanta es la descripción. Dice, indio reducido de la nación anda aquí, es el personaje principal, ¿no? De la foto. Y luego dice, Miguel Mosquera, nacido en Caquetá, práctico e intérprete que acompañó a la comisión coreográfica en 1857. La descripción es lo más interesante. ¿Por qué? Porque esta persona de origen africano, como vimos en la sesión antepasada, perdón, trae un crucifijo colgado, lo cual nos dice que esta persona conocía sobre la religión católica, primero. Segundo, servía de intérprete. Y esta información es súper, súper importante porque encontramos que justo en el contacto entre Europa y África, muchas personas bueno, muchas personas, no, algunas personas de origen africano fueron a Europa y regresaron a sus lugares de origen y lo primero que, digamos, destacaban los europeos era que aprendían el idioma fácilmente y que podían ser usados fácilmente como intérpretes. Primero eso. Segundo, que durante el proceso de evangelización, como los sacerdotes no querían aprender la lengua porque la consideraban bárbara e incivilizada, usaban a las personas de origen africano para que les sirviera de intérpretes. Entonces es muy interesante cómo en las descripciones siempre encontramos a las personas de origen africano que hablaban varias lenguas. O sea, era muy normal para ellos hablar varias lenguas. Encontramos para el caso de la Nueva España, para el caso de la Nueva Granada, incluso de Brasil, etcétera. Encontramos personas de origen africano haciendo estas funciones. El caso, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Mayra Córdoba en Oaxaca, donde nos describe a estas personas de origen africano como intérprete. O, por ejemplo, tenemos también los trabajos eh, de Paulina, sorry, ahorita mismo olvidé su apellido, que nos habla sobre los negros Mascogo y ella dice, bueno, básicamente que como estas personas de origen africano, de hecho norteamericano, afroamericanos, eh, sirvieron de intérpretes entre Maximiliano y Carlota y los indígenas, ¿no? Entonces, cómo conocían varias lenguas, cómo podían, digamos, esta facilidad que tenían de servir de intérpretes en ambos lados. Y eso es súper interesante y súper rico conocerlo y conocer toda la historiografía que hay alrededor de estas personas de origen africano sirviendo como intérpretes. O sea, los tenemos en la Inquisición, por ejemplo, de la Nueva Granada, sirviendo de intérpretes, incluso el mismísimo San Pedro Claver se supone que ayudaba a interceder como mediador en estos procesos inquisitoriales y luego en algunos encontramos algunas referencias diciendo que usaban intérpretes porque las personas eran bozales, es decir, que no conocían los preceptos o más bien las culturas occidentales, ni hablaban español, ni portugués, ni nada parecido, solo hablaban su lengua nativa y no conocían nada más, por tanto, al ser bozales, necesitaban de un intérprete. Entonces tenemos ese apoyo de las personas de origen africano en cuanto a el manejo del idioma y del, como mediadores culturales, lo que hablaría Grusinski también, ¿no? Como mediadores culturales. Es muy interesante este concepto aplicado, por decirlo de alguna manera, a través de la imagen, que lo podemos explorar a través de la imagen. Insisto, es muy interesante que conozcamos la historiografía y todos los aportes que hay, investigaciones alrededor de esto, para poder interpretar la imagen. Imagínense, todo esto, lo que les acabo de comentar, que me tardé, no sé, como 10 minutos, solo con una imagen. Con una imagen puedo explicar esto y muchas otras cosas más de las que hemos visto aquí en este curso, ¿no? Ahora, por último, no mentira, penúltimo, les quiero mostrar esta Slavery Image, que esta
Esta website nos muestra, es que es increíble porque dice que tiene aproximadamente 1,200 imágenes. Aquí te ahorras la buscada en muchos de estos repositorios. Bueno, aquí está ya hecho, todo buscado. Aquí es nada más poner, digamos, ciertas palabras claves, pero es que aquí ya está absolutamente todo condensado y muchas imágenes, todas de libre distribución de dominio público. Entonces es muy interesante porque nos dice incluso dónde las encontraron, digamos, dónde podemos verlas, dónde podemos acceder a ellas, un poco sobre la descripción de la misma. Pero claro, estas no son las únicas. 1,200 imágenes parece mucho, pero en realidad es poco. Entonces podemos, digamos, explorar diferentes aspectos, por ejemplo, lo que les mostraba aquí, lo de la música, la danza, los instrumentos, lo podemos explorar aquí a través de este pequeño cúmulo de imágenes riquísimo, sobre todo para el caso del Caribe y el caso brasileño, de diferente índole. Es decir, podemos encontrar un cúmulo de imágenes muy interesante alrededor de diferentes aspectos. No nos están haciendo la investigación, pero nos acercan bastante a parte de esa cosmovisión y esa representación de la cultura africana, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estas personas que trabajaban en diferentes lugares, etcétera. Lo podemos ver aquí, ¿no? Este ítem, Marketing and Urbanism, es muy interesante todo lo que podemos encontrar. Pero insisto, la imagen per se no nos dice nada o más allá de lo que podemos ver. Hay que complementar esto con todo lo que les he comentado de digamos, la historiografía y las investigaciones que hay alrededor de ciertos temas. Entonces, es una invitación a que si bien exploremos estas páginas, también podamos ir más allá. Y por último, ahora sí, tengo muchas más páginas, pero digamos que estas son, creo yo, las más importantes donde podemos explorar. Eh, Están estas de la John Carter Brown Library, tiene unas láminas preciosas de diferentes lugares, sobre todo del Caribe, tiene unas muy, muy, muy bonitas. Yo, bueno, aquí solamente he sacado estas, pero vamos, que hay muchas más imágenes que ustedes mismos pueden explorar de diferente tipo y bueno, aquí solamente traigo estas, ¿no? Entonces tenemos, perdón, se tarda un poco en cargar, pero bueno, tenemos estas imágenes, por ejemplo, más de tipo como caricatura, ¿no? Tenemos estas imágenes, como las representaban, estas son mujeres de origen africano, sobre todo, de cómo las West India eran representadas. Entonces, digamos que tenemos un cúmulo de imágenes que podemos usar para nuestras investigaciones aquí en la John Carter Brown Library, que también digamos, lo podemos explorar poco a poco. Insisto, hay que tener mucha paciencia a la hora de hacer nuestras búsquedas y, digamos, explorar un cúmulo de imágenes al respecto de ello. Por último, ahora sí, la última parte me quiero enfocar en algo, perdón, déjame compartir pantalla, en algo que es lo que he estado trabajando en los últimos meses, años. Digamos que a la hora de buscar estas imágenes, si bien tenemos estos repositorios riquísimos donde nos lo dan, la mitad del trabajo ya está hecho, hay otras cosas que hay que buscarlas prácticamente por tu cuenta, de manera artesanal, hoja por hoja, y eso lo podemos hacer simplemente leyendo, leyendo descripciones. Entonces, mi invitación en esta parte es a leer todas las descripciones de viajeros que encontremos. ¿Cómo los vamos a buscar? Bueno, hay muchos lugares. Como les decía, el mismo Google Books nos muestra un mundo de textos que podemos explorar.
Entonces, en primer lugar, como explorar y así tal cual poner, perdón, historia de África, o historia de Cartagena, o historia de, o simplemente poner Cartagena sin el historia, porque entre más cosas le pongas a Google, más te muestra. Cartagena de Indias, o Brasil, o lo que sea que estemos investigando, eso hay que ponerlo así expresamente en lo que estamos buscando. Aquí, en esta parte, les quiero mostrar cómo, les voy a compartir pantalla, perdón. ¿Cómo podemos hacer una búsqueda tan simple como Google Books? Puede ser nuestro mejor aliado, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque muchas universidades han digitalizado sus libros y están disponibles aquí en Google. También, si ustedes tienen acceso hay varias páginas, ¿no? Pero tenemos Archive, tenemos Hightrust y tenemos como les decía, el mismo Google Books o el Google Academics, que nos muestra ciertas cosas. Yo puse aquí África, tal cual. Esta, por ejemplo, esta versión, que es la de León en africano, que es del siglo XVII. Bueno, esta es una versión reciente, como podemos ver, de 1999. Pero, por ejemplo, aquí podemos hacer digamos, escoger, ¿no? Entonces aquí podemos poner solo páginas en español, yo no tengo problema con que sea en cualquier idioma, y aquí podemos ver ebooks o libros gratuitos. Lo voy a poner en libros gratuitos, ¿saben por qué? Porque muchas de las cuestiones del siglo XIX para atrás están digitalizadas, están gratis por derechos de autor y copyright, todo eso, ya están disponibles y las podemos descargar. Entonces, como podemos ver, aquí nos aparece 1500, 1800 y demás, y las podemos revisar. Es cuestión, como les digo, llenarse de paciencia y leer cada uno, o por lo menos las descripciones, como de las cosas, así como o los enunciados, por ejemplo, de lo que hay, ¿no? Entonces, son herramientas que nos permiten, pero, ajá, lo puse en español, ¿no? Pero ¿qué tal y si le pongo Lea Frick en, en francés, por ejemplo? También nos aparece un cúmulo, cúmulo, digamos, interesante para el caso de África, de Asia, de todo, para poder explorar. Entonces también es una invitación a que hagamos una búsqueda, de verdad, una búsqueda sencilla, ni siquiera es una búsqueda súper especializada. Puse una palabra, y miren todo lo que me arrojó, ¿no? Entonces podemos acercarnos a estos textos con una búsqueda, la verdad, muy, 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 muy sencilla en Google Books. No necesitamos ser expertos ni demás. Y lo interesante es que aquí viene la parte escrita. Entonces podemos complementar la imagen, que era lo que les había dicho, con el contexto escrito. ¿Por qué es importante? Porque luego no sabemos ni siquiera por qué hicieron estas imágenes o qué quiere representar el artista o qué quiso representar. Y a veces estas descripciones nos dan mucho más contexto. Les digo, es cuestión de sentarse a leer, tener mucha paciencia y explorar estas descripciones. Yo llevo, digamos, años trabajando esto, tanto que incluso tengo una base de datos súper grande con respecto a estos textos. Yo les recomendaría leer, por ejemplo, tengo aquí a Valentín Fernández, uno de mis primeros, digamos, de los primeros textos que se escribieron del siglo 16, ¿no? De este primer contacto entre África y Europa. También, no tanto por las imágenes, sino por las descripciones, la verdad, porque no tiene muchas, pero vamos, que tiene una riqueza enorme. También tenemos a Duarte Pacheco Pereira, tenemos, digamos, estas descripciones de estos viajeros. Eso que ven en Rosados de Etiopía, si les interesa, yo casi todo lo que me enfoco es para el caso de África Occidental y África Central, pero vamos, que es riquísimo lo que encontramos para África del Norte, para África Oriental también. Tenemos, digamos, otros personajes que también podemos aquí, digamos, revisar. Tenemos el caso de Duarte López, también tenemos unas descripciones súper, súper ricas
sobre su, digamos, sobre su paso en África. Tenemos aquí su libro que fue escrito originalmente en italiano, por ejemplo. Tenemos a André Álvarez de Almada, lo recomiendo muchísimo también a la hora de las descripciones. También recomiendo mucho leer, por ejemplo, Las Cartasanas de Fernando Guerrero, que también Guerreiro, que también, digamos, es muy interesante todo lo que él describe allí. Tenemos, para el caso de África Occidental, a Manuel Álvarez. Su texto es muy interesante porque está en portugués, una versión en portugués, pero también hay una versión en inglés que se guarda en el SOAS, por ejemplo. Entonces, digamos, son fuentes que nos pueden servir para complementar esa parte visual de lo que estamos viendo. Y para el caso de África Central, me gustaría de recomendarles para entender las culturas africanas, que estas descripciones son interesantes para entenderlas, para poner en un contexto esos instrumentos, esas costumbres mágico-religiosas, para entender por qué fueron esclavizados, también cómo eran considerados, o más bien todo ese instrumento ideológico y conceptual que se construyó para poder esclavizar a las personas de origen africano sin sentir ningún remordimiento, porque eran, como ya les dije, esa concepción de lo monstruoso, de lo incivilizado, de lo no cristiano, de lo no occidental, ¿no? Entonces también tenemos aquí Antonio de Teruel para el caso de África Occidental. Este texto es muy interesante porque nos describe sobre la misión de los capuchinos allí en el siglo XVII. Y por último, creo el más famoso y más conocido, que es Giovanni Antonio Cavazzi, que por aquí tiene que estar, se los quería mostrar, pero no lo encuentro. Bueno, estamos aquí, ya estamos llegando. Giovanni Antonio Cavazzi, que es uno de los personajes más interesantes a la hora de estudiar ay, no puede ser que no lo encuentro. Aquí está, aquí está. Cavazzi, un capuchino muy importante que escribió varios textos, en realidad dos. Este que habla sobre, digamos, sobre, como sobre la orden y sobre algunos personajes. Y el otro que es un texto sobre toda la descripción. Son dos, está traducido al portugués. Hay dos tomos, la versión original está en italiano, se puede encontrar ahí mismo en Google Books, la versión en italiano, pero hay una versión en portugués reciente y hay un fragmento que está traducido tanto al francés como al inglés, hecha por John Thornton, que se consigue facilísimo en Amazon y demás. Pero este texto creo que es uno de los más famosos porque es como, no, si bien no es el más completo, sí es uno de los que nos introduce a la historia de África Central en diferentes niveles, en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo cultural, etcétera. Entonces también se los recomiendo mucho, además de que tiene una versión ilustrada. Hay una versión eh, que es de fácil acceso, que incluso la versión de Thornton trae la reproducción de muchas de estas imágenes y que nos permite adentrarnos justo a eso, ¿no? Al complemento entre la imagen y la descripción. Entonces también los invito a que exploren la posibilidad de adentrarse a esta documentación a través por ejemplo, de estas imágenes de, de, eh, de todo tipo, ¿no? Desde África. Porque aquí quiero detenerme aquí 2 minutos a decir algún pequeño paréntesis. Cuando vemos la historia afro-latinoamericana, sin el contexto africano, queda un poco, le hace falta. Y viceversa. Cuando vemos la historia africana sin la diáspora, sin la historia afro-latinoamericana, también le hace falta algo, porque es algo que va en doble sentido. Es una circulación de personas, pero también de un conocimiento de estas personas de diferente índole, desde lo religioso, desde lo cultural, desde, digamos, desde lo más básico, como por ejemplo la forma en que modificaban su cuerpo, se hacían escarificaciones y demás. Todas esas cosas
las podemos encontrar en estas descripciones. Entonces, es importante tener en cuenta que hay descripciones como las de Cavazzi, como las de Teruel, como Manuel Álvarez, que nos muestran todo estos detalles que desde la historiografía afro latinoamericana no conocemos. Yo sé que para el caso de Brasil, incluso para el caso norteamericano, esto es muy normal y muy común, digamos que es como lo habitual, porque ya están inmersos en lo que se llama el Black, bueno, del Atlantic History y del Black Atlantic History, que, digamos, hace parte de estudiar esa circulación. Pero en América Latina casi no estamos tan acostumbrados, sobre todo de habla hispana, no estamos tan acostumbrados a este tipo de estudios y solemos descuidar esa otra parte. Entonces también es como una invitación a poder explorar esa otra faceta de de lo afro, ¿no? Complementado con la historia de África. Les digo, llevo 10 años estudiando eso, o sea, tengo una tabla de Excel, para que se hagan una idea, tengo una tabla de Excel con todos los textos que puedo encontrar y que puedo explorar. De hecho, estoy terminando mi libro y es sobre eso, justo, sobre todas estas fuentes que podemos consultar, que como les digo, para el caso brasileño y el caso norteamericano está súper explorado, pero para el caso latinoamericano, español, no. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Y por último, les quiero mostrar, bueno, yo que me he enfocado en estudiar Cartagena de Indias, para mí ha sido muy importante un texto que es el de Alonso de Sandoval. Está en Google texto, el libro ha sido digitalizado por la Biblioteca Nacional de España y tengo otra versión de Gálica y tengo otra versión de no recuerdo de dónde, ya, de la Biblioteca Nacional de Colombia. Son 3 versiones, casi no hay. Es un libro que tampoco es que como que lo encuentres en todas las bibliotecas del mundo, pero hay unos ejemplares. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, que hay muchos libros que no existen, se han perdido. Pero bueno, como el caso que les comentaba de Aponte, ¿no? Todas sus imágenes se perdieron. Pero bueno, en este caso sí lo tenemos. El caso de Alonso de Sandoval es muy interesante porque es que escribió 2 libros. Este, que es el primero, de 1627, y una segunda versión de 1647. Recomiendo leer solo esta, la versión primera, porque la segunda versión, él pensó en este libro hacerlo en grande y partirlo en 2. Y entonces solo habla sobre la primera parte y la otra parte no sabemos si el libro se perdió o simplemente no lo terminó de escribir o quién sabe dónde quedó el manuscrito. Entonces, como les digo, muchos libros se pierden. Entonces, yo recomiendo leer este porque es la versión completa de su texto o de lo que él quiso escribir. El otro es una versión parcial porque lo divido, les digo, tomo uno, tomo dos y tenemos esta. Entonces, yo, este libro, para mí, pues, en mi investigación como trabajo Cartagena de Indias ha sido, digamos, el santo grial, pero también sé que para muchas personas en América Latina es un referente porque es lo más cercano que tenemos de descripción de personas de origen africano, completa en un solo libro. Entonces, y además de que Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes durante el siglo XVII, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros estudios, ver de dónde, de qué estamos hablando, de dónde estamos hablando, cuál es la importancia del lugar en particular, de las personas, de la persona que lo escribió, etcétera. Entonces, Alonso de Sandoval, un jesuita en Cartagena de Indias, se dedicó a bautizar a personas de origen africano junto con San Pedro Clavel, que digamos es el más famoso porque es santo. Y tenemos este libro donde nos cuenta un sinnúmero, ahora sí que un sinnúmero de información con respecto a las personas de origen africano. Entonces, le quiero mostrar cómo, digamos, podemos encontrar muchas cosas, por ejemplo, lo de las bolsas mandinga, que él no dice que son bolsas mandingas, por ejemplo. Entonces, podemos poner eh, nóminas, no, prefiero poner nóminas en plural. ¿Y cómo nos muestra él sobre las bolsas mandinga que cómo estaban? Ay, Dios mío.
Se fueron. Se fue. Se fue la referencia. Aquí está. Están las 3, 4 referencias que nos hace sobre las bolsas mandingas y cómo estas se usaban, ¿no? Entonces, cómo las personas en África Occidental usaban estas nóminas, porque y ahí eso es la importancia también de conocer el lexicográfico. Sabemos que en Europa, tanto en Portugal como en España, les decían nóminas a estas bolsas que llevaban colgadas en el cuello, que eran pues usadas, como dice bien aquí, supersticiosas, ¿no? Que eran usadas como protección. Y entonces él nos da una, por decirlo de alguna manera, una descripción bastante interesante con respecto a esta. Y por ejemplo, aquí nos dice, voy a ampliarlo para que lo podamos ver y ya vamos a terminar. Dice, estos maestros, es decir, una especie de personas que resguardaban el conocimiento mágico religioso, no sé cómo ustedes le quieran decir, sacerdotes y demás, resguardaban, dice, digamos, este conocimiento. Entonces dice, estas personas, estos maestros, ponen escuela de leer y usan letra arábiga. Esto para decir que en África Occidental estaban islamizados, porque el islam y el árabe pues van de la mano, ya saben, que es la que escriben en sus nóminas. Es decir, estas nóminas, estos amuletos de protección, las bolsas de manjinga, como pudimos leer digamos, en las imágenes, contenían en África, estoy hablando de África, contenían inscripciones en árabe, ¿no? Esto nos pone en contexto de la parte religiosa, digamos, esta introducción del Islam en esta zona y al mismo tiempo nos habla de, digamos, de cómo llegaron y cómo se repartieron por diferentes lugares de África Occidental. La historia es bastante larga y apasionante y como pudimos ver en las lecturas que les dejé digamos, para conocer este aspecto, son muchos, digamos, muchas aristas y como les digo, si bien aquí no encontramos una imagen, encontramos una descripción muy, muy interesante alrededor de esto, digamos, de este elemento particular, digamos, este vestigio de la cultura material y que lo podemos ver reflejado en algunas imágenes. Ahí yo les dejé un artículo, un pequeño artículo de divulgación que yo saqué hace poco, donde exploro imágenes desde Europa, como el caso de la infanta, pero también tenemos imágenes para el caso de Brasil, que son como las más famosas, y también especulo un poco alrededor sobre las imágenes hechas por Pancho Fierro, para el caso de los aguadores, perdón, en el Perú, digamos, cotidiano, en el Lima cotidiano, con estos afrolimeños, ¿no? Es decir, podemos complementar estas imágenes con estas descripciones donde nos dicen que estas nóminas estaban hechas de tal forma, con ciertas características, lo que llevaban dentro y al mismo tiempo que eran colgadas al cuello. Y eso es muy interesante a la hora de estudiar nuestros amuletos, porque las podemos ver, por ejemplo, en el caso brasileño, como vimos, la clase pasada, cómo traían estas mujeres, estas vendedoras de la calle, o este vendedor también traía su imagen al cuello o a la cintura, porque también dice la descripción, pero usualmente se usaban al cuello. Lo interesante es que estaban a la vista de todos, usualmente ah, estos elementos debían estar escondidos dentro de su ropa, pero lo interesante es cómo el artista los pinta por fuera. Eso quiere decir que las personas lo traían o, digamos, estaban a la vista de todo el mundo y era de conocimiento de voz populi de la utilidad de estas herramientas. Bueno, ese pequeño contexto es para decirles que insistir más bien en la utilidad de estos textos y de estas descripciones que podemos encontrar sobre África y que las podemos contextualizar gracias a las imágenes o viceversa. Tenemos estas imágenes sobre las personas de origen africano y que las podemos contextualizar gracias a
las descripciones que tenemos de África, por ejemplo, en este caso de Sandoval, que si bien nunca viajó a África, hace unas descripciones riquísimas a partir de la lectura y de lo que conocía, de lo que le contaban las mismas personas esclavizadas en Cartagena de India, lo que le contaban alrededor de, 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 de África, ¿no? De África en general. Bueno, yo dejo hasta aquí la clase. Para mí, la verdad, ha sido un gusto compartir con ustedes parte de esta exploración que yo llevo haciendo. Les digo, leyendo descripciones llevo 10 años y explorando imágenes llevo un poquito más de un año. Me he dedicado, los que han tomado el curso anterior conmigo, pudieron ver digamos, cómo hablo de diferentes aspectos, en diferentes niveles, que aquí los hemos visto, digamos, en algunas imágenes. Los que es la primera vez este curso, también bienvenidos y me ha sido un gusto estar aquí con ustedes y mostrarles lo que he trabajado y cómo lo he trabajado digamos, en los últimos años y cómo esto me ha permitido acercarme a las personas de origen africano. Entonces, mi invitación es que podamos explorar estas páginas que les he mostrado aquí, que podamos explorar museos, si ustedes tienen en su ciudad, ojalá que sí tengan museos que puedan ir a explorar, es muy interesante porque pueden ir en busca de estas imágenes, de estos objetos, incluso, por ejemplo, en Portugal, si está alguno de ustedes en Europa, encontramos máscaras, bastones, saleros hechos de marfil, elementos hechos de marfil, digamos, unos objetos interesantísimos hechos de marfil que llegaron a Europa y es muy interesante poder explorar o también inquisis o tótems también que podemos encontrar en algunos museos en Europa, incluso en Estados Unidos, no sé si alguno de ustedes también esté en Estados Unidos, bueno, en nuestros lugares, en América Latina, en nuestros museos, en ciudades principales, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Brasil, Argentina, donde sea que estemos, podemos acceder también a estas imágenes que hay en nuestros museos más cercanos, ¿no? Entonces, si ya en sus países hay entrada a museos, los invito a que vayan y exploren y vean con otros ojos, vean esos detalles, vean esos pequeños visos de la cultura africana y de las personas de origen africano en general en estas imágenes. Y pues nada, eso es todo de mi parte y bueno, los espero con esta última actividad. La actividad es muy sencilla, solamente tienen que explorar, les digo, ya sea que vayan a un museo o exploren estas páginas que les he mostrado hoy y Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Nacional de Brasil, eh, Slavery Match, etcétera. O sea, es un montón de herramientas que podemos usar y escoger tres imágenes. Y estas tres imágenes ponerlas en contexto. ¿Qué nos dicen sobre la cultura y sobre las personas de origen africano en general? ¿No? Ya sea que escojan algo religioso, algo musical, o incluso algo de la vida cotidiana, de sus labores, de la vida cotidiana, lo que ustedes quieran, la verdad. Digamos, es libre, ustedes son libres de escoger la imagen que más les guste, son tres imágenes y describirlas también como, digamos, lo que encuentren con respecto a ello. Les digo, hay mucha bibliografía que pueden consultar y que nos podemos remitir a muchos de estos aspectos. Y bueno, nos vemos. Es un gustazo y estamos al pendiente de las dudas y las inquietudes para que haya retroalimentación. Volvemos a lo mismo. Primero lean, busquen, analicen y luego hacemos una retroalimentación, ¿ok? Entonces nos vemos. Chao, chao.